Y estamos ya en la entrevista central con la diputada Cecilia Cairo, que viene agitada porque no llegaba más. Muy buenos días. Buenos días, Álvaro. Un saludo para ti, para la audiencia. Sí, un accidente, ya algo natural. Está siendo frecuente, muy frecuente, lamentablemente. En los accesos de Montevideo se complica. Sí, realmente. Hay tantos temas para conversar que vamos a exprimir el tiempo lo más que podamos. Últimamente se ha conocido que Cecilia Cairo, actual diputada, aparece en el 8º lugar del Senado, en la lista 609, como suplente en la primera lista del Senado, también junto a Alejandro Sánchez y al expresidente José Mujica, y será quien encabece además la lista 609 a la Cámara Baja por Montevideo. Ex coordinadora del Plan Juntos del Ministerio de Vivienda en la última gestión del Frente Amplio, es visualizada por sus compañeros, según decía un informe que fue publicado por El Observador, como firme candidata a desempeñar un rol ejecutivo en un eventual gobierno de izquierda. Vamos a aprovechar a conversar con ella ahora, porque después no sé si la vamos a tener acá. Sí, cómo no. Como siempre. Por favor, será un gusto. Bueno, ¿qué es lo que se viene entonces en el panorama de Cecilia Cairo? No lo sé. En realidad nosotros lo que estamos peleando fuerte en un sentido de luchar por ganar el gobierno en octubre, que creo que es lo importante, más allá del lugar que ocupemos cada uno de nosotros. Porque la verdadera batalla que jugamos es esa, y es la que no podemos perder. Muy vinculada al Plan Juntos, decía, integrante del Plan Juntos, muy vinculada a la zona oeste de Montevideo, allí siempre con una realidad muy particular. El tema de la vivienda es uno de esos temas, el tema del trabajo, de la alimentación. Pero bueno, hablando del tema de vivienda, hace unos días también tú comentabas a propósito de lo que fue la actuación de la ahora ex ministra Irene Moreira y si cometió o no delitos cuando adjudicó una vivienda a una militante de Cabildo Abierto. ¿Ese tema sigue sin resolverse? Y bueno, en realidad el presidente lo resolvió. Le sacó el cargo, le pidió su renuncia. En realidad fue porque luego hubo un nuevo ministro que definió algunas que ya estaban adjudicadas, no entregarlas. Si no, estábamos hablando de 12 viviendas. Pero yo creo que lo importante no es cuántas viviendas se entregaron, sino cómo se entregaron. El modus operandi. Exactamente. Familias que no tienen dónde vivir y que tienen dificultades económicas, te puedo asegurar que hay en todo el país. Y en Montevideo cada vez está peor. Y ella definió en los hechos dárselo a alguien que conocía, y eso es algo que no se puede hacer en la administración pública. Si vos me preguntás qué van a hacer, te vuelvo a repetir, la batalla es octubre, y después de octubre veremos cuáles son las medidas que tenemos que tomar. Lo cierto es que cuando algo así se pasa en el país, lo que se pone en duda es la transparencia de las políticas públicas, y es lo que nosotros no podemos permitir. Así que y la actuación de los políticos, por supuesto, y lo tenemos en carpeta, pero las batallas hay que darlas cuando corresponden. Nosotros hoy estamos en una batalla que va a la vida del país, y luego de eso veremos qué cosas deberíamos hacer, no solo para que no sucedan más, sino también para tomar medidas con respecto a la actuación de cualquiera de los representantes políticos o cargos de confianza que trabajan en un gobierno. Y no importa de qué partido. Lo que estamos diciendo es que lo condenable es la acción, no importa por qué monto. Y eso creo que lo que todos sabemos, y desgraciadamente este gobierno se ha caracterizado por cometer errores todos de este tipo, que lindan con la corrupción, sin lugar a duda. Y uno primero, uno segundo, no, este no es tan grave, el otro tampoco, ninguno es grave, pero cuando hacemos el cúmulo de cosas que pasaron en estos 4 años, es de gravedad la forma de usar la institucionalidad y los cargos que uno tiene para aportar y mejorar la situación de la familia, es decir, transformar la realidad, se usen o a beneficio propio o bien a sus amigos. Yo cuando hablamos de estos temas siempre caigo en la misma pregunta o la misma
consideración. Esto es condenado, esto que tú dices es condenado por una parte de la población, pero no lo es por otra, ¿no? Habida cuenta, digo, de lo que son las cifras que le dan un respaldo al presidente y al gobierno muy alto, ¿no? Bueno, yo creo que el respaldo es sobre todo al presidente. Uh-huh. Y creo que en este país somos presidencialistas. El presidente es una cosa y el resto del gobierno es otra. Uh-huh. Si tú mirás cómo evalúa la gente el gobierno, no tiene buenas cifras, en algunos muy malas, pero el presidente es como esa figura que está por fuera de esto, más allá que consideran que no le tienen confianza, eso también uh-huh. está en las encuestas, lo que significa que los uruguayos sabemos que por 5 años este es el presidente, que no va a haber una reelección. Uh-huh. Creo que eso también condiciona cuánto respetás o no la figura del presidente, y somos muy demócratas. Entonces, la figura del presidente tratamos de que quede por fuera de las situaciones complejas que un gobierno pone en práctica. Uh-huh. Pasó, en realidad este presidente tiene muy buena aprobación, pero pasó con casi todos los presidentes, inclusive los del Frente Amplio. Uh-huh. Así que para mí esa medida no es lo importante, uh-huh. sino cómo actuó el gobierno y qué cosas cambió en la realidad de la gente. Uh-huh. ¿Estaría bueno que el país tuviera reelección? No, yo creo que no. No. Y creo que lo demuestran esto que te estoy diciendo uh-huh. desde antes. Creo que 5 años es un tiempo bastante largo, inclusive cuando uno ejecuta políticas públicas. Es desgastador cuando uno uh-huh. lo toma en serio. Es de todos los días, 24/7. Yo creo que los tiempos corren a una rapidez increíble y siempre hay problemas nuevos para resolver. Y creo que 5 años es un tiempo prudencial para dejar todo lo que puedas en transformar la realidad de la gente. Eso es realmente lo que pienso. Sí, está bien. El tema es, durante las administraciones del Frente Amplio se avanzó en muchos temas de políticas sociales. Se dice que en estos 5 años, para algunos no fueron los mejores 5 años de su vida, uh-huh. A diario lo vemos incluso en los mensajes que nos llegan de la audiencia. Hoy el tema es la educación, ¿no? Por todo esto que pasó ayer, también el tema de la seguridad. Se desandó, parece, el camino en muchos aspectos, y dan 5 años para reformular esos temas tan cruciales. Yo creo que dan 5 años para reformular. No creo que todos los problemas del Uruguay se solucionen en 5 años. Uh-huh. Digo esto porque nosotros no podemos generar expectativas que no podemos cumplir. Uh-huh. Tú hablabas de la seguridad, que es un gran problema en el Uruguay, y en la periferia, ni te digo, uh-huh. porque los grados de violencia son tremendos. Uh-huh. Yo vivo al punto que la gente no quiere hablar. No, y no puede hablar. Uh-huh. No puede. Si habla, corre riesgo su vida. Y yo creo que eso es lo que no logra entender el gobierno. Yo vivo en una zona donde fue zona roja desde que desde que tengo 9 años, en el Cerro. Y los grados de violencia, cómo han cambiado, son difíciles de dimensionar para cualquiera. Y si nosotros no hacemos cambios profundos en los que las adicciones formen parte del problema, donde salud mental también esté, porque muchas veces las dos cosas están vinculadas, no tiene solución la seguridad. Uh-huh. Y ahora, ¿el gobierno no lo entiende o finge ignorancia? Porque digo, la responsabilidad es diferente según qué actitud adopte uno, ¿no? Yo creo que hay de las dos cosas. Ajá. Ellos están acostumbrados o creían que era esto muy sencillo, que era solamente una cuestión de represión y darle poder a la policía, que según ellos no la tenía. Y en los hechos votamos la LUC con un montón de leyes que permitían aparentemente con esas leyes cambiar la situación de seguridad. Eso es lo que nos decían. Uh-huh. Y nosotros les insistíamos que ese no era el único problema, que en realidad hay un montón de problemas más que tienen que ver con generaciones que han perdido la vinculación social que teníamos cuando yo era joven, cuando Blanquita decía... Blanca Rodríguez. Uh-huh. Cuando Blanquita decía, cuando yo era joven me acuerdo, cuando era niña, cómo vivíamos en el barrio, cuáles eran mis amigos en Piedras Blancas. Bueno, algo parecido
me pasaba a mí. Y en los hechos, ese barrio que yo conocí no es el barrio que tenemos hoy. Hay gente que se fue retirando del cerro, que generaba una homogeneidad y heterogeneidad en el barrio, y quedaron en el barrio la gente más humilde, con salarios más bajos. No quiere decir que no haya de los otros, pero esa es la realidad del barrio. Y a su vez, la delincuencia pasó a ser la salida económica de muchísima gente. Entonces, está tan arraigado eso, que es difícil de cambiar si no acompañás además y trabajás socialmente sobre las situaciones de violencia que se generan. ¿Los narcos ganaron terreno en esa zona? Sí, claro, sí, pero hace mucho tiempo. Y te vuelvo a repetir, creían que era fácil. ¿Qué tanto tiempo? ¿También ya en los gobiernos del Frente Amplio pasaba esto? Sí. Y anteriores al gobierno del Frente Amplio. Es decir, la violencia... No es un fenómeno nuevo, entonces. No, y lo cierto es que habían algunos barrios que desconocían esto y otros que lo vivíamos en carne propia siempre. Claro. No estoy hablando de los gobiernos del Frente Amplio, estoy hablando de los gobiernos anteriores también. Por algo estaba marcada como una zona roja. Y en los hechos eso se fue expandiendo, porque lo que hoy deja mucha plata no deja de ser la droga, y los que caen son los chiquitos, pero los grandes todavía no los vemos. Claro. Que tienen los mejores abogados, que logran sacarlos rápidamente, que no le pusimos penas más severas. Y que sacan cargamentos de cocaína del país. Y claro. Entonces, ese grado de violencia que se genera en los barrios, ¿quién va a denunciar? Yo conozco un montón de gente que me dice, ni loca. Lo seguro es que mañana me baleen la casa, o me lastimen un hijo. Bueno, capaz que allí está una de las discusiones del tema que también se ha impuesto en los últimos días, en los últimos tiempos, de los allanamientos nocturnos. ¿Dónde se va a ir a allanar? ¿A estos chicos o a aquellos grandes? No, va a ser a los chicos, y además con la dificultad que yo te decía de no solo la fragmentación social, pero también urbana, que hace que los pasajes de esos barrios, no solo en el cerro, te estoy hablando de la periferia en general, son pasajes muy angostos, con muchísimas casas una al lado de la otra, con una numeración que no siempre es clara, solo hay que preguntárselo a alguien que entrega correo, claro. Que hace que esos allanamientos seguramente van a haber... ¿no? Todos. Claro. Van a haber muchas equivocaciones. Claro. Pero esa equivocación que parece nada, es que a tu casa te entren, te rompan la puerta y agresivamente te saquen de la cama con tus hijos. Entonces, para mí... En su momento Gustavo Leal lo había contado esto, por ejemplo, en la zona allí de San Martín y Aparicio Saravia, sí, está bien, ¿no? En los Palomares, claro, ¿verdad? Ahí trabajamos juntos. Claro. Porque hicimos realojos, si hubiera un cambio y sí, claro. Y sí, claro. Pasajes internos dentro de las viviendas, incluso. Exacto, y viviendas que no tienen nada que ver una con otra, porque en realidad una parte de esa vivienda se la vendieron a alguien que después agrandó, y hay dos casas en una misma casa. Es decir, es muy difícil poder identificar, y yo no estoy hablando de intencionalidad. No, claro. Estoy hablando de realidad. Identificar exactamente cuál es la vivienda, y el riesgo es generar aún más violencia de la que ya existe. Ayer volvieron a balear a dos muchachos en Cerro Norte, y la situación de Cerro Norte hoy está muy, pero muy tensa. Y puede pagar cualquiera, hijos y entrenados. ¿Y no están dadas las condiciones para que la policía actúe debidamente allí? Sí, claro que sí. O sea, no es cierto que la policía no puede entrar, porque no es así, porque la mayoría de las familias que viven ahí son trabajadoras. Pero lo cierto es que no es suficiente. Hay situaciones de precariedad tan grandes que si nosotros no logramos resolverlas, los chiquilines de 12, 13 años, la salida que ven a su situación de inseguridad alimentaria, de inseguridad habitacional, de inseguridad educacional, de todas las inseguridades que te imagines, inclusive de vestimenta, terminan creyendo que la mejor salida es de ese que tiene un auto que empezó como él, pero que tiene terrible auto, que tiene otras condiciones, y que en realidad vive una vida distinta. ¿La falta de trabajo está en la base de la pirámide de toda esta problemática? Sí, la falta de trabajo, problemas de formación, diríamos, para poder acceder a un trabajo.
Sí, son de los grandes problemas de generaciones que llevan 4 o 5 generaciones en esa situación, de que resuelven su situación económica vendiendo en la feria alguna cosa. Es decir, cada día se levantan pensando cuánto voy a poder hacer para darle de comer a mis hijos. Y eso termina siendo una dinámica que de lo único que te ocupas todos los días es cómo llegás a 100 pesos, ¿no? Uh-huh. Y eso es difícil. Tú decías hace un ratito, bueno, no podemos prometer cosas que no se van a poder cumplir. Parece todo así someramente tratado, mucha problemática junta para resolver en un periodo de gobierno. ¿Cuáles son las prioridades que se podrían fijar para tratar de empezar a andar un camino diferente? Hay que trabajar sobre la pobreza infantil. El tema de la pobreza infantil, que en este gobierno aumentó, pero que hay un casco duro que existe y que tenemos que lograr erradicar, es la que condiciona después la situación, no solo de esos niños, sino de esas madres. Porque en realidad ese niño es pobre, pero en esa casa son todos pobres. Y nosotros tenemos que trabajar sobre eso. Y como te decía, como va a llevar tiempo, porque cambiar la realidad de un barrio, mejorar la vivienda, que ya no se llueva, que no haya más barro, que la luz funcione y no se quede porque está enganchado, es decir, todo eso que pasa a esa familia, vamos a tener que también trabajar sobre el mientras tanto. Y hay una cosa que sucedió en esta pandemia y en estos 5 años, es que en el momento de la pandemia surgieron por todos lados las ollas populares. Gente que se juntó y que empezó a trabajar para otros. Solidariamente. ¿No? Sí. Y eso también hizo que esas personas pasaran a ser referentes del territorio, en todos los sentidos, no solo en la cuestión de alimentación, sino saber qué le pasa al vecino, qué dificultades tienen los niños, es decir, todo lo que pasa alrededor de esas familias. Y esas referentes siguen trabajando socialmente, eso no se terminó. Algunas siguen con las ollas, otras tienen un merendero y lo que dan es la leche y el pan, pero a su vez trabajan permanentemente. Y lo que yo creo que hay que hacer es, con esas referentes barriales, trabajar y fuerte para el mientras tanto sea más sostenible en el tiempo, mientras que las políticas profundas puedan llegar. Y por eso digo que es con ellos, no es sin ellos, no es una decisión desde la oficina del ministerio, sino que tiene que ser parte de una construcción colectiva que permita en realidad desde ahí acompañar los procesos de cambio y la transformación real de esa realidad que viven todos los días. Casi que nos concentramos en Montevideo y en algunas zonas. ¿Esto también es una realidad en otras zonas del país? Sí, claro, sí. La pobreza extrema, la invisible, la que no se ve, porque uno cuando anda en los barrios, vos decías San Martín y Aparicio Saravia. Por esa esquina pasa muchos montevideanos. Pero si querés entrar adentro del barrio, la vida es distinta. Sí. Y el cambio es increíble, en todos los sentidos. Quizás solo te separen 5 cuadras, pero esas 5 cuadras te dejaron afuera del sistema. Y eso mismo pasa en el interior. La invisibilidad de la pobreza, primero porque la gente trata de evitar que la veas, porque también le da vergüenza estar en esa situación. Y porque tiene miedo que se les ocurra sacarle los niños porque no tiene una situación económica que permita solventar todas las necesidades de esos chiquilines, hace que no sean visibles. Y que cuando entras te des cuenta, nosotros tenemos una brigada, 2 brigadas, que lo que hacen es apoyar en el mientras tanto, cambiamos chapa, arreglamos puertas, resolvemos problemas de mujeres casi siempre solas con gurises. Y cuando entras te das cuenta que arreglás una y surge otra, y hay otra, y hay otra, y hay un montón de gente que sus problemas no son tan grandes como nosotros creemos. Es decir, cuando vos pensás en las políticas públicas, pensás en una regularización total que termine urbanizando el barrio en general y que se junte con el otro barrio que ya está urbanizado. Y lo que precisa esa persona en ese momento es que le cambie las chapas, que le hagas un baño, y eso mejorará sustancialmente su situación familiar. Y si espera todo ese proceso del que te hablo, son 5 o 6 años, porque las obras llevan mucho tiempo, y ese niño que recién nació ya cumplió 6. Es decir, los 2 primeros años de vida, que son los más importantes para cambiar la realidad de esos niños, ya los perdimos. Cecilia Cairo, nos quedamos sin tiempo. ¿Algún mensaje final para este octubre?
Y sí, que hay que dejar todo en la cancha. 10 minutos, 1 hora, 2 horas, un ratito, el entregar un volante, el conversar con el vecino, todo es bueno porque necesitamos de verdad, como Uruguay, volver a creer que un Uruguay mejor es posible. Y para eso depende de cada uno de nosotros. Así que a meter y con todo que el 27 de octubre vamos a festejar. Muchas gracias por haber venido. Lamento los inconvenientes en el tránsito, pero bueno, siempre es un gusto charlar contigo. Bueno, un gusto también, un saludo a los oyentes y volveré, espero que sin accidente de tránsito. Esperemos que sí, y a propósito un poco también de lo que nos estaba contando aquí Cecilia Cairo, hoy recuerden que en Tristán Narvaja hay un evento Primavera Solidaria, donde se van a estar, además de espectáculos musicales, se van a estar recogiendo libros para escuelas carenciadas, lo cual me parece que ya mencionándolo así ya es una invitación ineludible. Buen fin de semana, gran abrazo, nos reencontramos el lunes, tempranito a las 6:30, si ustedes quieren. Chau, chau. Info 24, la actualidad que nos mueve.